Llamamos al penúltimo testimoniante, el señor Víctor Urbiola Garrido, del Partido Aprista Peruano. Nos ponemos de pie, por favor. Señor Víctor Urbiola, ¿promete usted decir la verdad sobre los hechos que nos va a relatar en esta sesión? Sí, prometo. Gracias. Señor Víctor Urbiola, damos una cordial bienvenida a esta audiencia pública organizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entendemos que usted ha vivido activamente 5 años como prefecto de la ciudad de Puno, de tal manera que su testimonio va a ser muy importante porque es un actor muy cercano a los acontecimientos, con autoridad, y nos interesa mucho entonces su información, los datos que usted nos pueda aportar para todo el trabajo de la comisión. Vamos a escucharlo con mucha atención. Puede dar su testimonio, por favor. Primeramente, un saludo a la mesa directiva y un respetuoso mensaje al pueblo que nos sirve también de testimonio en este acto de tanta trascendencia. Soy el ciudadano Víctor Urbiola Garrido, de profesión profesor y periodista, muy entrañablemente luchador por los intereses de la comunidad en el departamento de Puno. Agradezco la invitación que se me ha hecho desde el punto de vista de la militancia en un partido que en un momento fue gobierno y que confrontó difícil situación cuando la subversión hizo llorar al pueblo peruano. Quiero ingresar naturalmente al tema, trayendo como recuerdo las primeras informaciones que la ciudadanía del departamento de Puno y todo el país tenía sobre la subversión. Los acontecimientos de Chaupimayo, Mesa Pelada y todo aquello que representó el inicio de una subversión en contra del país, del pueblo peruano, representan naturalmente los indicios de una alerta a lo que años más tarde iba a suceder. Ingreso a la etapa de 1980 al 85, en que en esos momentos ya la subversión comenzó a hacer sangrar la herida de gente que tenía alguna expectativa en el futuro del país. 1985 ingresa al gobierno del Partido Aprista Peruano, del cual soy militante, con una militancia de 70 años. Con una entrega total al servicio no solamente del partido, sino del país, porque se confiaba la conducción política de un departamento muy importante como es Puno. No tuve inconveniente de hacer una entrega sin límites. Tenía que hacer naturalmente una responsabilidad a tono con los sentimientos de un ciudadano que, pesando años en su vida, asumiera verdaderamente una responsabilidad que al final satisfaría a la comunidad entera en el Perú. Al hacerme cargo de la delicada misión de conducir los destinos políticos del departamento de Puno, en agosto de 1985, me sentí posiblemente empequeñecido por la coyuntura que empezaba a sufrir el departamento de Puno con los acontecimientos que más tarde servirían para disminuir posiblemente la capacidad defensiva con la cual debería actuar la autoridad. Primeramente, los efectos de una sequía que castigó duramente en 1986 al departamento de Puno con las inundaciones, cuyos efectos
lastimaron enormemente a todos los habitantes del anillo circunlacustre del lago Titicaca. Luego, todos los efectos negativos que trajo una reforma agraria mal diseñada y mal ejecutada, que provocó naturalmente una desigualdad de la distribución de las tierras, olvidando a los que más deberían tener derecho. Luego, los efectos de una agresión tremendamente lastimosa, como eran el contrabando. Pareciera que todas las cosas querían juntar en contra del departamento de Puno, porque la escasez de alimentos que sufría Bolivia obligó a que se organizara el contrabando y desabasteciera Arequipa, Cusco y Puno. Y en esta medida la autoridad tenía que accionar en defensa del estómago del pueblo. Luego, la presencia ya decidida y programada de Sendero Luminoso, que empezó a actuar en el departamento de Puno. Su ingreso por las alturas de la provincia de Macuzán y Sandia, que eran rezagos organizados de todos los acontecimientos habidos en Ayacucho, fueron los límites por los cuales ingresó la subversión al departamento de Puno. Había que tomar precauciones y los anuncios premonitorios que se sintió el año 1982-83 fueron los que pronunció el líder del Partido Aprista peruano, el doctor Alan García Pérez, al hacer un recorrido por el departamento de Puno en una campaña política. Advirtió, no dijo que iba a ser un segundo Ayacucho, sino un nuevo Ayacucho. Posiblemente estas palabras premonitorias no representaban, digamos, un anuncio de peligrosidad para un futuro inmediato. Transcurridos los años del 80 al 85 y comenzando ya el gobierno de un partido que estaba decidido a servir a toda la peruanidad, naturalmente empezaron los acontecimientos, la agresiva incursión de Sendero Luminoso, que más tarde, apoyado por MRTA, lastimaron enormemente a la ciudadanía del departamento de Puno. ¿Qué había que hacer en momentos tan peligrosos, tan decisivos? Había que tomar acciones, pero no acciones de represión que representaban también invitar a una mayor violencia, porque cuando uno ataca la violencia con violencia, se crea mayor violencia, y esto representa actualmente un desorden, un caos, una behetría. Eso es lo que había que evitar. Los sucesos que la Comisión de la Verdad ha recorrido a lo largo de este camino, que el día de hoy termina con los testimonios que estamos entregando, naturalmente representan ya una gran responsabilidad. Los sucesos representaron lágrimas, dolor, miseria y decepción también. Decepción, ¿por qué? Porque no había una actuación decidida para contener el ímpetu de Sendero Luminoso. ¿Y por qué no había? Eran momentos en que no habían recursos. Las Fuerzas Armadas, con comandos dispersos, ministro del Ejército, ministro de la Marina, ministro de la Aviación, no había un solo comando. Entonces, naturalmente, la policía igual, con comando de la Guardia Civil, comando de la Guardia Republicana, comando de la Policía de Investigaciones, no unificaban criterios de acción. Cada cual quería hacer lo suyo, lo cual no era aconsejable. Entonces, hubo necesidad de crear la unificación de la Policía Nacional y se creó. Hubo necesidad de formar en un solo comando las acciones del Ejército, la Marina y la Aviación, y se formó la Defensa Nacional. Con un solo comando ya se podía actuar con mayor propiedad y entonces ya había mayor confianza. Pero aquí en Puno, ¿qué es lo que hacíamos
mientras los días transcurrían, los acontecimientos seguían lastimando el honor de una fuerza colla que se había distinguido en la historia por defender sus principios y sus acciones. Entonces había que pensar mucho, y luego de muchos insomnios había que tomar una decisión. Las muertes de los dirigentes del Partido Aprista, como Elías Coasaca, un ilustre catedrático de esta universidad, la muerte de Gustavo Zúñiga Ucharico, de un periodista que apoyaba las reflexiones de las autoridades para poner alto a la subversión, dio lugar a la muerte de Gustavo Zúñiga Ucharico, un periodista. Luego la muerte de Luis Dueñas Peralta, una autoridad que en el rango de subprefecto sirvió positivamente, hábilmente a la ciudad en momentos en que necesitaba el pueblo de Puno que el estómago no estuviera vacío en el control de los alimentos, tanto en precios como en subsistencias. Esos méritos dieron lugar a que Luis Dueñas Peralta asumiera en elecciones la responsabilidad de la alcaldía, y las acciones que continúan en el servicio del pueblo le motivaron su muerte. El atentado, naturalmente, también a su máximo dirigente del partido aquí en la ciudad de Puno, del dirigente que ocupaba la Secretaría General, Aquiles Hermosa, ya motivaron la reacción natural. Entonces había que actuar. Pero para actuar había que castigar, y el castigo no era el remedio. Había que pensar, crear estrategias para hacer frente a este acontecimiento. Hubo necesidad entonces de que el cerebro funcionara, y funcionó. La autoridad política encargada a este modesto ciudadano que trata de convencer los hechos de aquellos entonces, vio por conveniente hacer partícipe en la solución del problema a personalidades que tenían comando. ¿Y quiénes eran estos que tenían comando? Eran gobierno. El jefe de la unidad del ejército en Puno es gobierno, el jefe de la policía es gobierno, el jefe de la marina es gobierno, el jefe de la aduana es gobierno, porque se trataba de que interviniera que su actuación fuera necesaria. La presencia del decano del Ministerio Público era necesario, desde el punto de vista legal, como un consejero. Y lo más importante, señores, la participación del Poder Judicial con la presencia de la cabeza de la Corte Superior de Justicia. Y lo más aplaudible, lo más acertado fue hacer participar a la Iglesia, y conformando un equipo de consejo a la autoridad política, se concretó en hechos para que por consenso se tomaran decisiones, pero no decisiones de solucionar el problema con rigor, no con rigor, con valentía sí, con decisiones sí. Y entonces el consenso para las acciones resultó muy bien. Conseguimos de que estas medidas tuvieran el efecto multiplicador para que las acciones de las autoridades estuvieran amparadas por un cuerpo que tomaba decisiones a fin de que no siguiéramos padeciendo todo el mal que nos había ocasionado el terrorismo. Las acciones naturalmente continuaban, el terrorismo continuaba. Hubieron bajas muy dolorosas, como lo sucedido en el camino a Calapuja, cuando el comando del comandante González, que era jefe de una estrategia especial que iba a participar, murió juntamente con su comando, merced a una táctica de terrorismo, que dividiendo la carrera en dos terrenos, minaron un lado y dejaron hábil el otro lado. Lo que dejaron hábil
estaba minado y en esa forma volaron. La muerte del coronel Cartagena en la zona de Ñuñoa también fue una pérdida muy fuerte. El ataque inicial en Crucero, donde murieron tantos guardias, los gobernadores y los jueces, ya no se podía soportar. Entonces tuvimos que, con medidas persuasivas, atender la emergencia con la presencia del ejército, de un destacamento del ejército en Ayaviri, otro destacamento de ejército en Azángaro y otro destacamento de ejército en el centro minero de Sitsur, el centro productor de San Rafael, donde también ajusticiaron a 4 profesionales. Fue un hecho muy doloroso aquello. Entonces, la presencia del ejército debía ser con medidas disuasivas, pero en un momento dado tenían que actuar porque era necesario también mantener la valentía, con valentía y con decisión, el ataque continuado de Sendero. No obstante de eso, bueno, en un movimiento de abanico, esos destacamentos se movilizaban para resguardar, a fin de que no avancen hacia el lado sur y que no comprometieran a las provincias de Lampa, Putina, Huancané, Juliaca, menos a Puno. Felizmente, el lado sur no sufrió ningún acontecimiento, porque en el lado sur no había problema de tierras, no hubo el problema de la reforma agraria con una mala reestructuración de las tierras. Por eso es que la provincia de Chucuito, Yunguyo y Collao no tuvieron la pesadilla de soportar la agresión de Sendero. No obstante de los movimientos del ejército, empezaron nuevamente a hacer estrategias de ataque y comandados por un joven líder, intentaron dominar la acción disuasiva del ejército, que estaba respaldada como actor principal la policía. Y en un encuentro donde la policía actuó con mejor estrategia, hubo la caída del más sanguinario de los líderes de Sendero Luminoso, que fue el joven de 23 años, Juan Daniel Olivares del Carpio, conocido comúnmente con el apelativo El Gringo, apelativo que le sirvió como una condecoración de valentía, de atrevimiento y de respetuosidad a la vida, y hacer de las personas juguetes para darles fin a la vida. Entonces, en ese momento, cuando cae abatido Juan Daniel Olivares del Carpio, de distinguidísimas familias de Arequipa, es cuando Sendero empieza a bajar la guardia. Había que aplicar posiblemente el mismo remedio con el cual querían ellos curar las ambiciones de la subversión, que trataban naturalmente de llegar al gobierno, porque tenían un líder a quien obedecer. Había un líder que actuaba con una gran escala de jerarquía, y en la jerarquía estaba comprendido este sanguinario señor Juan Daniel Olivares del Carpio. Desaparecido, se tuvo que más bien tener mayores cuidados a fin de que ese comando no fuera recuperado, aunque el hermano menor tomó el mando de esas fuerzas de la subversión, pero ya sin la misma valentía, sin el mismo accionar y con el temor de que corriera la misma suerte de su hermano. En ese momento es cuando los pueblos de Ayaviri, Azángaro, empezaron ya a tener confianza de que la subversión en pocos días habría terminado. Posiblemente la acción de la autoridad
que en forma corporativa, como les he narrado, habría tenido efecto, porque se analizaban las cosas, se tenía buena información de las partes que habían sufrido los atentados, y entonces se evaluaba, y entonces había que programar acciones para poder solucionar los problemas. De una parte, formar estrategias de ir con un enfrentamiento disuasivo, y de otra parte, el consejo paternal, digamos, de la parte legal, el Ministerio Público y la cabeza del Poder Judicial y el señor obispo, don Jesús Mateo Calderón, que participó naturalmente de las decisiones, y es por ello que el manejo que se tuvo fue el elemento más indispensable para que las cosas fueran calmando. De otra manera, posiblemente hubiéramos tenido que soportar todavía por más tiempo la agresión de Sendero Luminoso, que, alentado por MRTA, que empezó también a fastidiar, habría cometido posiblemente los errores que hubiéramos seguido lamentando. Yo considero, señores de la Comisión, de que la labor que se está haciendo y que va a culminar el día de hoy con el testimonio de nosotros, pueda conseguir aquello que dice: todos queremos la verdad y que salga a luz. Yo creo que esa conclusión cerrará un capítulo con el cual el departamento de Puno, integrándose a Ayacucho y otros departamentos, tendrán que vivir una etapa. Claro que hay rezagos, lo sabemos, hay rezagos, con los cuales hay que tener mucho cuidado, porque la recomposición del derrotado es peligrosa. Y en esa recomposición, naturalmente, todo debe tener una estrategia también. ¿Y quién? Le corresponde naturalmente al gobierno, con la experiencia que vivimos de los 20 años de agresión de la subversión. Habrá necesidad no solamente de la palabra, sino en una legislación que todavía no está ajustada a los intereses de un país que sigue o que puede seguir sangrando en virtud de que la subversión no ha desaparecido. El testimonio que nos ofrece las noticias, lo escondido en que viven algunos rezagos del terrorismo en la selva, en la parte central, en la zona de Huallaga, nos está indicando de que puede haber un reavivamiento de esa chispa que pueda seguir ardiendo e incendiar con mayor experiencia o mayor agresividad. Y si esto está alineado a la parte cómplice, que es el narcotráfico, que es el elemento que ha alentado la subversión, naturalmente que no habremos vencido al terrorismo. Es preciso que en estos momentos las conclusiones que la Comisión va a sacar sea aleccionadora. Necesitamos naturalmente que la lección con las cuales este gran fenómeno, este gran problema de la subversión va a tener un fin, sea la esperanza de las generaciones que actualmente viven, cuando ayer fueron niños y sintieron que quedaron huérfanos o que quedaron sin pan, tengan que reaccionar también, o que las otras generaciones que van a reemplazar a las que ayer fueron niños, hoy ya hombres, tengan también esperanza en que hay entidades que trabajan por una fórmula, por una nueva forma de vida, y que la paz en el mundo tenga una realidad, y sobre todo que las desigualdades que existen en la sociedad desaparezcan. No será rápidamente, pero las desigualdades deben tener un solo denominador: la atención de las necesidades de los elementos menos favorecidos, que todo aquello represente acción decidida en los legisladores, acción definida en los gobernantes, acción convincente de la justicia,
y entera confianza de una ciudadanía que tiene que seguir desempeñando un rol importante en la existencia de esta vida. Yo creo que ese es mi testimonio, que ojalá haya sido, digamos, entendible, porque se trata de una etapa pequeña de 5 años, de 1985 al 90, donde se tuvo que actuar con decisión, con valentía, pero respetando los derechos humanos como consta. A todas las personas que intervinieron aquí en el departamento de Puno, en la autoridad colegiada de las que les he dicho, ellos han encontrado esa comprensión. El solo hecho de que el señor obispo haya intervenido como un consejero, como un propiciador de la reflexión, con la entereza también del que conoce la ley, estoy haciéndoles entender de que no fuimos exclusivamente los mandones que ordenaran una represión a base de fuego. El fuego se utilizó cuando hubo fuego también, señores de la comisión, porque no podíamos entregar, digamos, la vida de la ciudadanía muy cómoda y baratamente. Tuvimos que asumir una responsabilidad propia del ciudadano, propia del dirigente político y propia de la responsabilidad de una autoridad que estaba comprendido dentro de una mayor responsabilidad de la ciudadanía. Eso es todo, señores de la comisión. Bien, muchas gracias por su testimonio, señor Víctor, y evidentemente cada testimonio va sumándose al anterior, va complementando puntos de vista, y yo admiro la lucidez con la cual usted ha dado su testimonio, entendiendo que usted nació casi en los comienzos del siglo XX. El señor Víctor nació en el año 1905, así que saquen su cuenta, ¿no? Y la lucidez con la cual ha dado testimonio es admirable realmente, y apreciamos mucho todo lo que nos ha contado. El trabajo de la comisión. Vamos a escuchar con mucha atención. Puede dar su testimonio, por favor. Primeramente, un saludo a la mesa directiva y un respetuoso mensaje al pueblo que nos sirve también de testimonio en este acto de tanta trascendencia. Soy el ciudadano Víctor Urbiola Garrido, de profesión profesor y periodista, muy entrañablemente luchador por los intereses de la comunidad en el departamento de Puno. Agradezco la invitación que se me ha hecho desde el punto de vista de la militancia en un partido que en un momento fue gobierno y que confrontó difícil situación cuando la subversión hizo llorar al pueblo peruano. Quiero ingresar naturalmente al tema, trayendo como recuerdo las primeras informaciones que la ciudadanía del departamento de Puno y todo el país tenía sobre la subversión. Los acontecimientos de Chaupimayo, Mesa Pelada y todo aquello que representó el inicio de una subversión en contra del país, del pueblo peruano, representan naturalmente los indicios de una alerta a lo que años más tarde iba a suceder. Ingreso a la etapa de 1980 al 85, en que en esos momentos ya la subversión comenzó a hacer sangrar la herida de gente que tenía alguna expectativa en el futuro del país.
1985 ingresa al gobierno del Partido Aprista Peruano, del cual soy militante, con una militancia de 70 años. Con una entrega total al servicio no solamente del partido, sino del país, porque se confiaba la conducción política de un departamento muy importante como es Puno. No tuve inconveniente de hacer una entrega sin límites. Tenía que hacer naturalmente una responsabilidad a todos. Llamamos al penúltimo testimoniante, el señor Víctor Urbiola Garrido, del Partido Aprista Peruano. Nos ponemos de pie, por favor. Señor Víctor Urbiola, ¿promete usted decir la verdad sobre los hechos que nos va a relatar en esta sesión? Sí, prometo. Gracias. Señor Víctor Urbiola, damos una cordial bienvenida a esta audiencia pública organizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entendemos que usted ha vivido activamente 5 años como prefecto de la ciudad de Puno, de tal manera que su testimonio va a ser muy importante porque es un actor muy cercano a los acontecimientos, con autoridad, y nos interesa mucho entonces su información, los datos que usted nos pueda aportar para todo.